coche era cierto. Si estoy muerta... ¿Necesita ayuda? No sé, es que todo esto es muy extraño y creo que recuerdo morir. Sí, cariño, sí. Bienvenida al infierno. Ya te dije que no era buena idea meter un cargador por el culo y enchufarlo. ¿Y yo cómo iba a saberlo? No soy ingeniero. Y aún encima me agarras y nos matamos los dos. ¡Ah! Caballeros, por favor, no discutan más, que tienen toda la eternidad para eso. Acompáñenme a mi escritorio, por favor. Como bien dije antes, estás en el infierno. Y por si no era evidente, sí, estás muerta. ¿Pero qué fue? ¿La tontería del coche? Sí, una cabronada del destino, supongo. Es imposible, era súper joven y no hay forma de que vuelva. Tranquila, mujer, si no es para tanto. Aquí tenemos de todo. Antes de nada, he de hacerte una pequeña encuesta y hay que rellenar un par de formularios anexos. Ya sabes, ni en el infierno nos libramos de la burocracia. Pero esto es en serio. Sí, sí. Esto es para saber en qué círculo del infierno tenemos que ponerte. Ya sabes, como en la Divina Comedia. Pues a mí esto no me hace ni puta nada. ¿Cómo? Nada. Bueno, pues eso. Comencemos. ¿No tendrás ahí a mano la clave PIN o la llave 365? Estás de coña aquí también. Que sí, mujer. Para romper un poquito el hielo. Es normal que me quiera morir estando ya muerta. ¿Cómo? Continúo. Pues eso. ¿Tú crees que has pecado mucho en vida? Pues a ver, yo matar no he matado a nadie. Pero a ver, de la lujuria es difícil escapar. Ya, los instintos concupiscibles son comunes en la gran mayoría de almas. Y bueno, mi mayor pecado es que una vez me lié con uno de Ferrol. Y es que encima era del Depor. No me estará usted diciendo que es del Celta. Por supuesto, ¿cómo no voy a ser del Celta? Sabe, es muy difícil ser del Celta. Se lo digo por experiencia. Yo creo que ya he sufrido suficiente en vida. No sabía yo que el diablo fuese del Celta. El rey del sufrimiento, algo tendrá que ser, ¿no? Touché. Atención, por favor, atención. Alma número 469, se requiere urgentemente su presencia en el área de objetos perdidos para recoger su Dildo Vibrador Bananator 3000X Series, edición Yo no pedí tanto. Equipado con 12 velocidades, 2 cabezales intercambiables, mango extensible para llegar a donde el destino o su sucia imaginación lo requiera, función de corrida automática, voz incrustada de su famoso favorito Antonio Lobato, que el personal insiste en no volver a escuchar. Y por supuesto conectividad Bluetooth, porque claramente el futuro ya llegó y vino cargadito. El dispositivo aparentemente venía acompañado de sus accesorios completos, entre ellos un plug anal de procedencia incierta y calidad bastante cuestionable, pero a juego. Un limpiador multiusos que promete más de lo que cumple, una funda discreta en intención, porque lo que es en tamaño no. Y una bolsa de transporte que no parece ser muy útil. El objeto fue hallado vibrando sin supervisión, causando curiosidad y 2 renuncias emocionales en el personal de limpieza. Por favor, acérquese a retirarlo antes de que alguien vuelva a presionar el botón incorrecto. Y por su dudosa procedencia y estancia ya no lo queremos aquí. Repetimos, alma número 469. Su Bananator lo espera. Objetos perdidos. Ya. Gracias. Y que tenga un viaje placentero. Joder, qué mierda de trabajo. Mire, tengo que confesarle algo. Esto no es el infierno. ¿Cómo? Hija, has pasado la prueba. Soy Dios, hija. ¿Dios es del Celta? Creo que ese no es el punto ahora, querida. Ya, bueno, entonces voy a ir al cielo. No, te daré una última oportunidad en la Tierra, que esta temporada parece que nos va bien. No me lo puedo creer. No temas, ven, que te pago unas pilas y me cuentas lo del programa. Sí, tengo que confesar todo. ¿Qué? Algo sí que me gustó del carro. Si ya sabía yo que algo de gustillo tenía que dar. Sí, pero la próxima vez lo hacemos con uno del móvil, que lo del coche es una calentada. Cuando quieras, cariño. No,